La bendición y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo sea con todos ustedes. Continuamos con nuestro estudio sobre el libro de Apocalipsis y hoy tendremos la primera de 3 partes del capítulo 2, las cosas que son tiempo de la iglesia. Las 7 iglesias fueron seleccionadas con el propósito de describir los rasgos más sobresalientes de la iglesia. Aunque las cartas van dirigidas a 7 iglesias, su destino es universal. Apocalipsis 2:7 y versículos 11, 17 y 29 dicen así: El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. El 11, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Versículo 17, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido y le daré una piedrecita blanca. Y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce, sino aquel que lo recibe. Y en el versículo 19 dice: Yo conozco tus obras y amor y fe y servicio y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Apocalipsis 3:6, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Versículo 13, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El versículo 22, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Bueno, como vemos, en todos estos pasajes se repite como un estribillo: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Claramente vemos que el mensaje no va dirigido solamente a las 7 iglesias de Asia de aquel tiempo, sino a todo el que tiene oído para oír. Por lo tanto, el Señor se dirige a todos los creyentes de todos los tiempos de la iglesia para que aprendan, para que sean corregidos, animados, exhortados, reprendidos, etcétera, con el ejemplo de las 7 iglesias mencionadas. Se puede decir que estas 7 iglesias representan 7 tipos históricos y 7 retratos proféticos, tanto de las iglesias del pasado como de las del presente en adelante. Por eso, fíjense, aunque escribe 7 iglesias, en realidad lo que escribe lo hace para todos. Por tanto, debemos entender varias cosas que son importantes. Cada iglesia local actual y anterior tiene y ha tenido mensaje de parte de Dios de lo escrito y enviado por parte de Juan a las 7 iglesias de Asia Menor. Pero ¿por qué el Señor se dirige a 7 iglesias? Bueno, porque así como menciona los 7 espíritus aludiendo a la plenitud del Espíritu de Dios en Apocalipsis 1:4, cuando dice: Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros del que es y que era y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono. Apocalipsis 3:1, escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que sostiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto. De esta manera, el Señor se dirige a la plenitud de su iglesia. Así como los 7 espíritus son la plenitud del Espíritu Santo, del Espíritu de Dios, las 7 iglesias son la plenitud con todo lo bueno, lo regular y lo malo de la iglesia de Cristo de todos los tiempos. En otras palabras, tanto lo bueno como lo malo que vemos en esas 7 iglesias y en su conjunto ha sido y será la realidad de la Iglesia Universal de Jesucristo aquí en la tierra. De hecho, podemos ver algunas de las cosas que están bien en la iglesia y las que están mal. Las que están bien, vamos a ver Apocalipsis 2:2. Dice: Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Arduo trabajo y paciencia, descubrimiento de los mentirosos. Eso es algo que está bien. Apocalipsis 2:6 dice: pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales también yo aborrezco.
También eso es bueno, el aborrecimiento de las herejías, de todo aquello que nos enseñan y que no es bíblico y que solamente porque está en la Biblia lo damos como que aplica la iglesia cuando no es así. Tenemos que aprender a manejar la Biblia. Apocalipsis 2:9. Yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza. Dice, pero tú eres rico. Y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagogas de Satanás. Riqueza espiritual a pesar de la pobreza material. De eso está hablando aquí. Y Apocalipsis 2:13 dice, yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás. Pero retienes mi nombre y no han negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre ustedes, donde mora Satanás. Aquí está hablando de la perseverancia en la fe a pesar de las dificultades. Y Apocalipsis 2:19 dice, yo conozco tus obras y amor y fe y servicio y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Las obras de amor, de servicio y de paciencia. También eso es bueno. Y Apocalipsis 3:8 dice, yo conozco tus obras, he aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Eso está hablando de fidelidad. Por supuesto que también es algo bueno dentro de la iglesia. Ahora vamos a ver las que están mal. Vamos a ver primero la falta del primer amor. Lo vemos en Apocalipsis 2:4 y 5. Dice, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Bueno, y luego vamos a ver la permisividad que también había en alguna de esas iglesias. Lo vemos en Apocalipsis 2:14 y 15. Dice, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también retienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. O sea, ahí está hablando de tolerancia de la maldad. Apocalipsis 2:20. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Allí está hablando de apariencia de espiritualidad, está hablando de hipocresía y de negligencia. Apocalipsis 3:12 dice, al que venciere, yo lo haré columna en el templo de Dios y nunca más saldrá de allí, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. Ahí está hablando de tibieza. Y luego dice en el Apocalipsis 3:10, bueno, más bien ahí está hablando de apariencia de espiritualidad. Y luego de tibieza vemos que habla en el versículo 3, capítulo 3:16. Dice, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Y luego habla de justicia propia, de autosuficiencia, de orgullo espiritual y de autoengaño. Y eso va a estar en Apocalipsis 3:17, que lo vamos a ver más adelante, pero también tiene que ver con las 7 iglesias de las cuales vamos a estudiar. Dice, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Tanto lo que está bien como lo que está mal es la suma de lo ocurrido en la Iglesia Universal a lo largo de la historia. No obstante, el Señor Jesús ha dado a quienes venzan una serie de promesas que llegado el día se cumplirán. De parte de Jesús el vencedor, vienen esas promesas. Y dice que van a comer del árbol de la vida. En Apocalipsis 2:7, su parte B, dice, al que venciere le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. No sufrirán muerte, no sufrirán daño de la segunda muerte. En Apocalipsis 2:11, su parte B, dice, el que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. También les va a dar de comer del maná escondido,
En Apocalipsis 2:17b dice: al que venciere, daré a comer del maná escondido y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce, sino aquel que lo recibe. Van a tener autoridad sobre las naciones, y eso lo vemos en Apocalipsis 2:26, parte B, y en el versículo 27. Dice: yo le daré autoridad sobre las naciones, y las regirá con vara de hierro, y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre. Les dará también la estrella de la mañana. Apocalipsis 2:28 dice: y le daré la estrella de la mañana. También van a ser vestidos de vestiduras blancas. No borrará sus nombres del libro de la vida. Jesús confesará sus nombres ante su Padre y ante sus ángeles. Eso lo vamos a ver en Apocalipsis 3:5 en su parte B y C, ¿verdad? Y luego dice que los hará columnas en el templo de Dios. Jesús escribirá sobre ellos el nombre de Dios y el nombre de la ciudad de Dios y su nombre nuevo. También les va a dar que se sienten con Él en su trono, así como Él se ha sentado con su Padre en su trono. Miren, las promesas a los fieles vencedores son muchas, son diversas. Y son no para las iglesias como cuerpo en sí, sino para los individuos que son santos de entre las iglesias. Recuerden que la iglesia son las personas. El cuerpo es el grupo de personas que conforman la iglesia. Bueno, las cartas a las 7 iglesias tenían cosas en común. La primera es que tenían una comisión y un destinatario. La segunda, que tenían un saludo y una presentación de Jesucristo. La tercera, una alabanza, excepto la Odisea, ella no la tenía. También había uno o varios reproches. Solamente Esmirna y Filadelfia no los tenían. También tenían una o varias directrices para que se arrepintieran. Tenían una invitación a huir y tenían una promesa. Bueno, ese es el resumen. Ahora vamos a ver, ya vamos a adentrarnos en los versículos. Y en el versículo 2, del 1 al 7, vamos a ver el mensaje al ángel de la iglesia en Éfeso. Aquí les voy a hacer un poquito de historia de dónde estaba la ciudad de Éfeso y todo eso. Bueno, la ciudad de Éfeso era la más importante de la provincia romana del Asia proconsular. O sea, proconsular, que es porque era gobernada por un procónsul. Para los paganos de la época, esa ciudad era llamada guardiana del templo y estaba dedicado a la diosa Artemisa o a Diana, ¿verdad? Hechos 19, 23 al 41 dice, pero solamente vamos a ver aquí el versículo 27. Dice: y no solamente hay peligro de que nuestro negocio venga a desacreditarse, sino también que el templo de la gran diosa Diana sea estimado en nada y comience a ser destruida la majestad de aquella quien venera toda Asia y el mundo entero. Fue hasta el año 52 de nuestra era que el cristianismo penetró en la ciudad por el ministerio de Priscila y Aquila. Pablo había sido el fundador de aquella iglesia. Él se afincó en Éfeso por espacio de 2 años. Eso lo vemos en Hechos 18 y 19 cuando dice: y llegó a Éfeso, hablando de Pablo, y los dejó allí, a quienes iban con él, y entrando en la sinagoga discutía con los judíos. Después de Pablo, fue Juan quien llegó a vivir allí y tenía bajo su mando el apostolado no solo de esta iglesia, sino de las otras 6 iglesias de Asia, a las cuales también se les dirigen las cartas. Bueno, en el versículo 1 dice: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. Bueno, aquí vemos cómo el Señor le da un mandato expreso a Juan para que escriba a la persona que tiene la responsabilidad de la iglesia de Éfeso, y por eso le dice: el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro. Aquí el verbo tener tiene un significado de sujetar con firmeza, de tomar en sus manos firmemente algo. Bueno,
Cristo tiene el dominio de las iglesias porque es su Señor. Él las formó. Cristo también anda por en medio de los 7 candeleros, es decir, de las 7 iglesias y por extensión de toda su iglesia a través de la historia. Ese anda tiene el sentido de estar en constante vigilancia, o sea, de estarla vigilando constantemente y tener sus ojos puestos sobre la iglesia. La iglesia en Éfeso fue la primera y en un sentido natural la principal, ya que Éfeso pues era la ciudad más importante de todas y es a la que Cristo se presenta como el que tiene el dominio y potestad sobre los pastores y las iglesias, es decir, Jesucristo. Ya una vez que lo dijo, no considera necesario pues que se repita a las demás iglesias, ¿verdad? Bueno, entonces vemos que en el versículo 2 les dice, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia. Lo primero que hace el Señor aquí es, siempre que es posible, es señalar lo positivo de las iglesias. Y aquí el Señor, a través de Juan, le dice a la autoridad o pastor de Éfeso que conoce de primera mano acerca de sus obras, de su trabajo constante, de lo duro que trabajaban en la obra. Pero también conoce de su paciencia. Es decir, conocía del aguante ante todas las circunstancias adversas que en ese tiempo se estaban viviendo. En el versículo 2b y en la parte 3 dice, y que no puedes soportar a los malos y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son y los has hallado mentirosos. Y en el versículo 3 dice, y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Evidentemente, la iglesia, incluido el pastor y los ancianos, pues había sufrido a causa de gentes que solo tenían apariencia de piedad, pero que negaban la eficacia de la misma. Eso nos lo enseña 2 Timoteo 3 en el versículo 5. Es decir, se trata de falsos obreros que en su día tuvieron en Pablo el mejor ejemplo de cómo debía de ser un siervo de Dios. Hechos 20, 17 al 21 dice, enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Cuando vinieron a él les dijo, ustedes saben cómo me he comportado entre ustedes todo el tiempo. Desde el primer día que entré en Asia, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos. Y como nada que fuese útil he rehuido de anunciaros y enseñarles públicamente y por las casas, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Ellos querían a Pablo con un amor difícilmente superable. Y vemos en Hechos 20, 37 y 38 que dice, entonces hubo un gran llanto de todos. Y echándose al cuello de Pablo le besaban, doliéndose en gran manera por la palabra que dijo de que no verían más su rostro. Y le acompañaron al barco. Cuando Pablo se despidió de ellos en su camino hacia Jerusalén, les advirtió lo siguiente. Fíjense nada más. Hechos 20, 29 y 30 dice, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de ustedes lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Y de ustedes mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Eso es de lo que dice acá, que tendrán apariencia de piedad, pero que van a negar la eficacia de ella. Ellos pensaron ingenuamente que todos los que se decían siervos de Dios lo eran. O sea, mucha gente está ahorita así, está confundidísima. Porque nada más ve a una persona que se sube al púlpito y trae una Biblia en la mano y ya creen que es un verdadero siervo de Dios. Y así ellos pensaban que todos iban a ser como Pablo. Muy a pesar de que el propio Pablo les había advertido que eso no iba a ser así.
Y de hecho ocurrió lo que Pablo les advirtió en su momento. Los falsos obreros y los apóstoles afloraron. Unos tenían falsa doctrina. Entre otros, fíjense, había ¿cómo se llama? Los judaizantes. Y otros que decían profesar el cristianismo, pero que no era así. Sus creencias eran diferentes a la de la mayoría de los primeros cristianos. Otros estaban buscando su propio provecho. Y aún siendo algunos de ellos de entre ellos mismos, como acabamos de leer ahorita, dice, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar hacia los discípulos. Por eso dice el Señor, dice, has probado a los que se dicen ser apóstoles y no los son y los has hallado mentirosos. Cuando habla de probar, esa palabra probar se está empleando en el sentido de experimentar una prueba generalmente amarga. ¿Cómo no va a ser de amargura encontrarnos de pronto con alguien que nos está mintiendo cuando nos está enseñando la palabra? Obviamente nos va a traer amargura, porque no es lo que nosotros esperábamos. Ahora, no es que hayan puesto a prueba los que se llaman apóstoles, sino que experimentaron la amarga prueba de haberlos encontrado falsos. En otras palabras, ellos habían confiado en esos falsos maestros y falsos apóstoles y lógicamente se sintieron defraudados y traicionados. ¿Por qué? Pues porque se dieron cuenta de que eran falsos hermanos. No todo el que le llama Señor al Señor es su hijo. No todo el que se dice hermano es nuestro hermano. Lo que debían haber hecho era precisamente ponerlos a prueba antes de aceptarlos como sus maestros. Dice 1 Timoteo 3:10, dice, sean todos sometidos a prueba primero. Por eso una vez que se dieron cuenta de que eran falsos obreros, no los soportaron. O sea, es decir, no cometieron la insensatez de aceptarlos con ellos. No los quisieron. Y en eso demostraron firmeza y lealtad al Señor. Eso es lo que debe hacer el pueblo de Dios hoy. Cuando ve que alguien no está siendo sincero, apartarse. Porque nosotros tenemos que mostrarle lealtad al Señor y firmeza en nuestra fe. Fíjense, no obstante, como resultado de su ingenuidad, se habían sentido traicionados, decepcionados por hombres que se decían servidores de Dios. Desafortunadamente, ante la adversidad y el dolor de sentirse engañados, pues su reacción final no fue la correcta, porque su corazón paulatinamente se endureció. Pero se endureció por eso. En el 2:4 dice, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Cuando nos vemos traicionados por algunos a quienes consideramos hermanos, especialmente si suponemos que son siervos de Dios, pues solo existen dos caminos. El perdonar y bendecir al adversario y apoyarnos en el Señor y su gracia, o amargarnos. La consecuencia de la amargura siempre es la pérdida del primer amor. O sea, como nos fallan los hombres, creemos que Dios es el que nos está fallando. Y allí estamos cometiendo un gravísimo error, porque no es Dios, es el hombre el que nos falla, no Dios. Por eso nosotros no debemos de confiar en los hombres. De hecho, la palabra dice que maldito el hombre que confía en el hombre. Nosotros debemos de confiar en Dios. Y el ángel de Éfeso, el pastor o maestro que enseñaba, había perdido el primer amor a causa de la amargura. Porque esa amargura le había traído el consiguiente endurecimiento de su corazón. Apocalipsis 2:5 dice, recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y haré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. El Señor a través de Juan le dice al responsable de la iglesia que vuelva al inicio de todo, que vuelva a empezar, empezando por su propio corazón, porque de allí es de donde surge la amargura.
Y allí es donde la sanidad es necesaria. Primero tenemos que sanar nuestro corazón. Dicen Hebreos que no sea que por causa de nuestra amargura muchos puedan ser contaminados. Pero primero deberá arrepentirse, es decir, cambiar de manera de pensar y pensar como Dios piensa. Hay que perdonar a los ofensores, buscar a Dios, su gracia, para volver al primero y genuino amor, o sea, al verdadero amor. Dice, pues si no, vendré pronto. El Señor le da un plazo. Esa es su paciencia. Y vemos que como plazo se refiere a una limitación de dicho tiempo, que una vez cumplido el plazo, si no ha habido un cambio, el Señor le promete que va a quitar el candelero de su lugar. Esto significa que va a quitar la presencia del Espíritu Santo de esa iglesia. Lo que quiere decir es que automáticamente deja de ser de Cristo. Pero ¿saben qué? Infortunadamente no se obedeció a la palabra del Señor. Y el candelero, o sea, la iglesia de esa congregación, fue quitado una vez cumplido el plazo de tiempo. Y de aquel templo de Éfeso solo quedan bajo muchos metros de tierra algunas ruinas. Esa iglesia fue quitada. Se acabó. Bueno, vemos el versículo 6. Estamos viendo Apocalipsis 2 y vamos a ver el versículo 6. Dice, pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. Cuando el Señor termina, no lo quiere hacer con un reproche, lo quiere hacer con algo que sea positivo, algo que lo pueda alentar. Y el Señor alaba el aborrecimiento de las obras de los llamados nicolaitas, que el ángel, o sea, el maestro, el pastor de Éfeso profesa. Recordemos que los nicolaitas enseñaban dogmas que tenían como verdad, pero eran diferentes a la enseñanza de la doctrina cristiana. Ahora, no se sabe a ciencia cierta quiénes eran esos nicolaitas. Lo que se sabe es que se trataba de falsos cristianos llamados gnósticos, que como ya dijimos, eran personas que profesaban el cristianismo, pero sus creencias eran diferentes a la de la mayoría de los primeros cristianos. Ellos pretendían dividir al pueblo de Dios en castas, como la casta sacerdotal dentro de la iglesia oficial del Imperio Romano, de la iglesia de Roma, ¿verdad? Bueno, además los gnósticos tenían su particular creencia que les era muy convincente. Ellos sostenían la doctrina de que el cuerpo era físico y por lo tanto era malo. Por lo que solo lo que hacía el espíritu era importante. Ellos se sentían libres de pecar sin miramiento de ninguna clase en relaciones sexuales. Acuérdense ustedes que en el Imperio Romano, en la iglesia de Roma, eso era lo que abundaba, la perversión sexual. El lesbianismo, el homosexualismo, toda clase de perversión sexual. También comían lo ofrecido a los ídolos y hacían lo que querían con sus cuerpos, porque el cuerpo iba a morir, decían ellos, y no importaba lo que hicieran con él. No importaba mientras conservaran puro, digamos, entre comillas, el espíritu que es eterno. Por eso se creían con la suficiente licencia para pecar con el cuerpo y no con el espíritu. Pero esta doctrina es diametralmente opuesta a la cristiana que enseña en 1 Corintios 6, 18 y 19. Dice, huyan de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoran que su cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en ustedes, el cual tienen de Dios y que no son de ustedes? Bueno, sigamos con el Apocalipsis 2:7. Dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. El Espíritu de Cristo se dirige a las iglesias y a los fieles de las iglesias, o sea, a todos aquellos que tienen el oído dócil. Este mensaje es para los creyentes individuales, tanto de Éfeso como a los del resto de la iglesia universal en todos los tiempos.
El 2.7c dice, el que venciere. Este es el cristiano que es fiel hasta el final, el que está afianzado en la fe, el que no cambia, el que permanece. Como dijo Pablo de sí mismo en 2 Timoteo 4, 7 y 8, dice, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a los que aman su venida. Aquí la promesa es que le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. La referencia a ese árbol la encontramos desde el principio y la vemos en los capítulos 2 y 3 de Génesis. El fruto de ese árbol es el de la inmortalidad y eso lo podemos ver en Génesis 3, 22 y 23, que dice, y dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Y lo sacó Jehová del huerto del Edén para que labrase la tierra de que fue tomado. ¿Quién nos está diciendo eso? Que el vencedor, el que permanezca en su fe en Jesucristo, nunca morirá. Eso es lo que dice. Bueno, ahora vamos a ver el mensaje al ángel de la iglesia en Esmirna. Nos vamos al Apocalipsis 2, versículos 8 al 11. Dice, y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto. Yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada lo que has de padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de ustedes en la cárcel para que sean probados y tendrán tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Esmirna significa mirra. Y el nombre le viene bien a esa iglesia, ya que la mirra es símbolo de sufrimiento, es símbolo de muerte. La mirra formaba parte del perfume de la unción sagrada que según Éxodo 30, 23 al 33. Fue profético también el acto de entrega de mirra del rey del oriente al recién nacido Salvador del mundo. ¿Se acuerdan que fue uno de los regalos? Que le llevaron oro, incienso y mirra. Bueno, la mirra declaraba que Jesús era el siervo sufriente. Y Esmirna es la única ciudad de las 7 mencionadas que todavía subsiste bajo el nombre de Izmir. ¿Dónde está eso? Bueno, eso está en la actual Turquía, a aproximadamente unos 60 kilómetros de las ruinas de Éfeso. Porque todas las 7 iglesias estaban muy cerca estaban una de la otra. En el tercer viaje misionero de Pablo, les llevó el evangelio y a las primeras personas se convirtieron al Señor. Después fue Juan quien le supervisaba apostólicamente, o sea, él tenía bajo su apostolado a las 7 iglesias y él las estaba supervisando continuamente, ¿verdad? El que Esmirna, digamos mirra, haya quedado hasta nuestros días, parece indicarnos que hasta que el mundo termine tal y como lo conocemos, va a haber sufrimiento. Eso es lo que parece indicar, ¿verdad? Bueno, nos vamos al Apocalipsis 2.8. Dice, y escribe el ángel de la iglesia en Esmirna. Aquí vemos que una vez más el destinatario de la carta es el ángel, o sea, el responsable, el cuidador, no sé, pastor, maestro, evangelista, qué sé yo, que había en esa iglesia. Y esta vez es al de la iglesia en la ciudad de Esmirna. Y el texto dice, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto. Cristo se presenta a sí mismo con el título que le caracteriza, el primero y el último, es decir, el alfa y el omega, la primera y la última letra del alfabeto griego. Cristo es quien dio su vida en la cruz y resucitó.
Apocalipsis 2:9 dice, yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. O sea, de nuevo aquí el Señor declara que es totalmente consciente y sabedor de las obras de la iglesia en Esmirna. Y también conoce de su tribulación y de su pobreza, tanto en lo natural, aunque en lo espiritual eran muy ricos. Eso significa que la fidelidad a Cristo llevaba consigo no solo tribulación, sino también pobreza, ya que los creyentes en su mayoría surgían más bien entre las gentes pobres. Por eso ellos eran pobres, porque surgían de gente pobre, pero eran ricos porque a pesar de las tribulaciones que ellos que estaban sufriendo, ellos permanecían fieles a lo que habían creído, fieles en Jesucristo. Primera a los Corintios 1:25-29 dice, porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues miren, hermanos, su vocación, que no son muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo débil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Fíjense, esos creyentes de Esmirna, que como les acabo de decir, surgían de entre las gentes pobres, al profesar ellos la fe cristiana, eran despedidos de sus oficios, despedidos de su trabajo. Y entonces ellos tenían hambre, ¿verdad? Porque pues les venía el hambre a falta de con qué adquirir los alimentos. Y con frecuencia la persecución y la muerte era violenta. Esta era la realidad de las gentes en aquellos tiempos, cuando el evangelio se abría paso en medio de un mar de paganismo, de idolatría, de brujería. Ahora yo les pregunto, ¿difiere mucho la situación aquella de la que estamos viviendo ahorita? ¿Estaremos nosotros lejos del rechazo hacia la iglesia de Jesucristo por parte de la sociedad que nos rodea? Yo veo que en la actualidad de la iglesia de hoy está muy lejos de lo que vivieron aquellos primeros creyentes, de sus vivencias de sacrificio y entrega a Cristo. Porque ahora en el evangelio solo se busca la comodidad, el confort, el bienestar personales, la motivación, el que a mí me guste el mensaje, el que a mí me guste la alabanza como si fuera para mí. Creo que lejos está la enseñanza y vivencia apostólica de toda esa enseñanza actual, que apela, como les digo, al confort, abusando del énfasis en el bienestar material por encima de todo lo demás. Fíjense, hace tiempo yo leí una frase, yo no recuerdo quién la dijo, pero dice que el evangelio tiene que doler. Si el evangelio no te duele, pues asústate porque no te están predicando correctamente. Pero también hay que ver, o sea, nosotros no nos debemos de quedar con lo que nos enseñan. Y ustedes tampoco se queden nada más con lo que yo les estoy diciendo. Para eso está su Biblia, para que ustedes investiguen y la contrasten. Contrasten lo que yo les estoy diciendo con lo que ustedes están leyendo en su Biblia. Fíjense, en la Escritura hay una promesa que raramente es enseñada porque se opone, pues de manera frontal, vamos a llamarle así, al mensaje de bienestar que se predica hoy en día. Segunda Timoteo 2:12 dice, todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Y claro que se va a padecer persecución. ¿Y saben por qué? Porque a nadie le gusta que les digan las verdades. Pero no es nuestra verdad, es la verdad de Cristo. Es el evangelio que duele. Si el evangelio no te duele, no, pues olvídate, no es el evangelio. Cuando el cristiano vive conforme al evangelio, la persecución es síntoma de una vida consagrada a Cristo. Si no padecemos persecución, pues entonces deberíamos preguntarnos si nuestra vida es de auténtica piedad en Jesús. O si solamente estamos jugando a ser hijos de Dios. Los problemas nos ayudan en nuestra consagración a Cristo. Por eso, miren, quien quiera andar en verdadera consagración, deberá entrar en la Universidad de la Vida. Inscríbanse ahí. Ese es el mejor instituto bíblico que existe.
Y fue por esa universidad de la adversidad que pasaron todos los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo y todos sus seguidores fieles. Allí fue donde ellos aprendieron el valor que Cristo tiene, valor que está muy por encima de las cosas de este mundo. Es más, miren, les invito para que lean Hebreos 11. Allí van a ver la historia de los héroes de la fe. Bueno, pues creo que aquí le vamos a dejar, porque ya se hizo un poco largo. Yo lo único que les voy a decir es que si ustedes creen que les haya edificado, pues me regalen un like para hacer viral este estudio. Necesitamos que más personas conozcan. Y ustedes piensen que son los últimos tiempos. Y la palabra de Dios tiene que ser compartida. Entonces, qué bendición que tenemos la tecnología y vamos a compartirlo. Y yo les espero la próxima semana cuando volveremos a encontrarnos en nuestro estudio bíblico. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos ustedes. Amén.